¿Sabes esa sensación de que la historia que nos contaron en el colegio es como una foto de familia a la que le han recortado a alguien? Que ves el hueco, sabes que falta algo, pero no sabes bien qué ni por qué. Últimamente esta idea me viene mucho a la cabeza, por ejemplo, con la polémica de cómo algunos museos muy importantes han empezado a etiquetar objetos, llegando a borrar por completo la palabra Palestina de las descripciones. Es que ese es un ejemplo perfecto del tema que vamos a tocar hoy. No es un simple debate de arqueólogos, ¿eh? Es un acto deliberado, con unas implicaciones enormes sobre cómo entendemos el presente. Totalmente. Y ese acto, el de borrar o reescribir la historia, es una de las herramientas políticas más potentes que hay. Para entender cómo funciona, hoy vamos a sumergirnos en las ideas del filósofo Jason Stanley, sobre todo de su libro Erasing History. La idea es desgranar por qué los movimientos autoritarios ven la historia como una amenaza y qué manual siguen para manipular el pasado y así controlar el futuro. Un manual que, como veremos, tiene ecos en muchísimos sitios y momentos de la historia. Y la idea central de Stanley es, a primera vista, casi una paradoja. Dice que los regímenes autoritarios le tienen un pánico profundo a la historia. Y es una paradoja porque, si piensas en esos movimientos, su discurso está lleno de referencias a un pasado glorioso. Hablan todo el rato de héroes, de batallas, de una edad de oro perdida. Parecen obsesionados con la historia, no asustados. Fíjate, ahí está la clave de todo. Lo que les aterra no es la historia como un relato épico. Es la historiografía. O sea, el estudio crítico. Exacto. El estudio metódico con múltiples perspectivas. A ellos les encanta la versión mítica, la película con buenos muy buenos y malos muy malos. Lo que no soportan son los extras del DVD, el cómo se hizo, las entrevistas con los secundarios que cuentan otra versión. Claro, porque la historia real es un lío de grises, de contradicciones. Es mucho menos útil para un eslogan. Muchísimo menos. Según Stanley, una democracia sana se alimenta de ese caos, de esa complejidad. Entiende que la narrativa nacional no es una tabla de piedra, es una conversación constante. Aparecen nuevas pruebas, se da voz a grupos que antes estaban silenciados, y el relato cambia. Se enriquece. Es un organismo vivo. Justo. Un organismo privo. Y eso es lo que el autoritarismo no puede permitir. Necesita un mito fundacional, algo estático, una verdad incuestionable sobre la que construir su poder. Y por eso el primer paso es siempre silenciar las otras voces. Cortar de raíz esa conversación. Al imponer su relato único, heroico, se legitiman a sí mismos. Nosotros, te dicen, somos los herederos de esa grandeza perdida. Y cualquiera que cuestione esa versión ya no es un historiador, es un traidor, un enemigo de la patria. Precisamente. Porque si controlas la única historia que se puede contar, controlas la identidad de la gente. Y quien controla la identidad tiene el poder. Es un mecanismo, la verdad que es tremendamente eficaz. Vale, entiendo. El objetivo es cambiar la historia real por un mito. Pero, ¿cómo es ese pasado mítico que construyen? Supongo que tiene unos ingredientes muy concretos. Muy concretos, sí, y muy recurrentes. Stanley lo describe casi como una receta de cocina. El ingrediente principal es la idea de una pureza perdida. Puede ser racial, religiosa, cultural, da igual. Pero siempre es una utopía que supuestamente existió y que alguien corrompió. Y en el centro de esa utopía, siempre, una visión idealizada y muy extrema de la familia patriarcal. La imagen clásica, ¿no? El hombre como guerrero, fuerte, protector de la nación, y la mujer en casa criando a la siguiente generación de patriotas. Exactamente esa. Y ese modelo de familia es el microcosmos de la nación que quieren. Una nación jerárquica, ordenada y sobre todo militarizada. El mito siempre habla de una época de gloria conseguida a través de la conquista. Stanley lo describe con mucho detalle. Historias de generales invictos, de ejércitos leales, una narrativa muy bélica, muy simple. Suena a una fantasía de poder muy masculina, la verdad. Un mundo sin dudas morales, sin complejidad, como un cartel de propaganda hecho historia. Y esa simplicidad es su mayor fuerza. No se apoya en datos, se apoya en la emoción. Pero claro, para que esa fantasía funcione, necesita todo un ecosistema de tácticas que la sostengan. No basta con contar el cuento. Hay que asegurarse de que nadie cuente otra historia. Y para eso, Stanley identifica varias herramientas. La primera, un antiintelectualismo feroz. Se ataca a los expertos, a los académicos, a los periodistas, a cualquiera que trabaje con hechos y matices.
Se crea lo que él llama un estado de irrealidad, donde la verdad objetiva deja de importar. Importa cómo te hace sentir la historia. Si el mito te hace sentir orgulloso, entonces es la verdad. Exacto. Y ahí entra también la idea del victimismo, ¿verdad? La idea de que ese pasado glorioso no se perdió sin más, sino que alguien nos lo robó. Claro. Fundamental. Siempre tiene que haber un chivo expiatorio, un otro, ya sea interno o externo, al que culpar de la decadencia. Esto genera un sentimiento de agravio y un deseo de venganza que es un combustible político potentísimo. Nos han humillado, y es hora de recuperar lo nuestro. Ese es el mensaje. En las fuentes también se habla de otras cosas de este manual. Por ejemplo, la obsesión con la ley y el orden por encima de las libertades. Y también la idealización del campo, como el corazón puro de la nación, frente a las ciudades, que son como focos de decadencia y vicio. Si conectas todas las piezas, el puzzle es aterradoramente coherente. Creas un mito de un pasado puro. Culpas a un enemigo de haberlo destruido. Fomentas la desconfianza hacia los expertos que podrían desmentirte. Y prometes restaurar esa gloria con un líder fuerte que impondrá el orden. El borrado de la historia real no es un detalle, es la piedra angular que sostiene todo el edificio. Y lo más inquietante de todo esto es que esta guerra por el pasado no se libra solo en discursos o en Internet. Stanley insiste en que tiene un campo de batalla principal, un lugar muy estratégico. Las aulas, los colegios, los institutos, las universidades. Ahí es donde se libra la batalla decisiva, porque no hay forma más eficaz de perpetuar una cultura jerárquica que moldear la visión del mundo de las próximas generaciones, a través de lo que se enseña y, sobre todo, de lo que se omite. Aquí es donde alguien podría decir, con razón, bueno, a ver, cualquier sistema educativo tiene que elegir. Es imposible enseñarlo todo, siempre hay que suprimir temas. ¿Dónde está la línea entre una selección normal y un borrado con fines políticos? Es una pregunta crucial, y Stanley la aborda de frente. La diferencia, dice él, no está en el acto de omitir, sino en la intención y en el patrón de lo que se omite. Una cosa es decidir que la historia de la cerámica del siglo XV es menos prioritaria que la Revolución Francesa. Entiendo. Y otra muy distinta es eliminar sistemáticamente cualquier episodio que cuestione la narrativa de poder que se quiere imponer. Él habla de una supresión que es constitutiva de los sistemas autoritarios. O sea, no es casual. Es una cirugía de precisión para extirpar recuerdos incómodos. Y los ejemplos que se citan en sus trabajos son muy claros. Piensa en el esfuerzo del gobierno chino por borrar de la memoria cualquier mención a la masacre de la plaza de Tiananmen. O, en un contexto democrático, la decisión en Florida de eliminar del currículo los levantamientos de Black Lives Matter. Son dos ejemplos muy potentes porque, en ambos casos, lo que se borra es la historia de la disidencia, la historia de la gente normal desafiando al poder. Exacto. Y ahora pensemos en el efecto que eso tiene en un estudiante. Si durante toda tu educación nunca estudias un caso en el que la gente se organizó para protestar y consiguió un cambio, ¿qué mensaje recibes? Pues que el poder es absoluto y que el status quo no se puede mover, que lo más sensato es resignarse. Es una lección de impotencia aprendida. Se te están negando las herramientas para pensar críticamente. Se corta de raíz la idea de que el progreso es posible y que depende de la acción de la gente. Es literalmente pacificar el futuro controlando el acceso al pasado. No es una simple edición del temario, es una amputación de la imaginación política. Y Stanley deja muy claro que esto no es un fenómeno de un par de países. Aunque usa a Estados Unidos como uno de sus casos principales, traza una línea que conecta lo que pasa en Rusia, en la India de Modi, en la Turquía de Erdogan, en la Hungría de Orbán. Sí, su argumento es que estamos ante una estrategia global. Los académicos pueden discutir si la palabra fascismo es la etiqueta técnica más precisa para cada caso, pero lo que es innegable, según él, es que todos usan el mismo manual. El mismo manual de reescritura de la historia. El mismo. Él describe una especie de guerra ideológica a escala mundial. ¿Y cómo define a los dos bandos de esa guerra? Lo plantea de una forma muy directa. Por un lado, están los que quieren preservar o restaurar jerarquías tradicionales, basadas en la raza, la religión, el género. Ya. Y por otro, los que luchan por una sociedad más igualitaria y por desmantelar esas jerarquías. Y el arma principal en esta guerra, el campo de batalla, es la interpretación del pasado.
O sea, un bando necesita un pasado mítico que justifique esas jerarquías como algo natural, como siempre ha sido así, y el otro necesita una historia crítica que muestre cómo se construyeron esas jerarquías y cómo se ha luchado contra ellas. Has dado en el clavo. Cada visión de futuro necesita su propia versión del pasado. Y aquí es donde Stanley lanza su advertencia más seria. Y es una que repite mucho. Afirma que las sociedades democráticas están ahora mismo mal preparadas para defenderse. ¿Por qué? Porque estamos mal preparados. Si parece que tenemos más acceso a la información que nunca. Puede que sea por eso mismo. Quizá damos por sentada la libertad de información. Stanley sugiere que no hemos entendido la magnitud de la ofensiva. Mientras un bando tiene una estrategia muy clara y coordinada para tomar el control de la narrativa, sobre todo en las escuelas, El otro reacciona tarde. el otro reacciona tarde, caso por caso, sin ver el patrón global. Se piensa que es solo una polémica sobre un libro aquí o una estatua allá. Cuando en realidad es una ofensiva en toda regla contra los cimientos del pensamiento crítico. Exacto. Se subestima al adversario. Se piensa que son solo debates culturales, cuando lo que está en juego es la propia definición de la realidad. Entonces, si atamos todos los cabos, el mensaje de Stanley es increíblemente potente. Cuando vemos polémicas sobre planes de estudio, campañas para retirar libros de bibliotecas, leyes que prohíben enseñar temas divisivos, no son anécdotas aisladas. Para nada. Estamos viendo la aplicación de un manual de estrategia política muy concreto y con un largo recorrido. Es un movimiento global que busca consolidar el poder autoritario. Y la estrategia es siempre la misma, nítida como el agua. Sustituir la complejidad por el mito. Exacto. Sustituir una historia real, que es compleja, conflictiva, llena de voces, por un mito simple, glorioso y emocionalmente muy satisfactorio para un grupo. Un mito que presenta su estructura de poder jerárquica no como una opción, sino como el orden natural de las cosas, Como un destino. como un destino inevitable. Y para que ese mito cale, para que se convierta en el sentido común de la próxima generación, el campo de batalla prioritario es y siempre será la educación. El trabajo de Stanley se centra mucho en cómo los autoritarios borran la historia para construir su poder. Pero, escuchando todo esto, me surge una reflexión final para darle unas vueltas. ¿Qué pasa con el movimiento contrario? ¿Qué le ocurre a una sociedad cuando, en lugar de borrar su pasado, se ve obligada a confrontar de frente las partes más difíciles, más dolorosas de su propia historia? Sin mitos que la maquillen. ¿Cómo es ese proceso de verdadera memoria histórica? Y quizá es ese acto de confrontación valiente el único antídoto real contra la política que él describe.